Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En segundo domingo de marzo, que ya estamos a puntito de primavera, ya empieza a florecer el azahar y por otro lado la Semana Santa está cerquita, con lo cual por lo menos una semanita de descanso se atisba. En el plano político y económico las cosas van viento en popa a toda vela y con corrientes de vientos de poniente y de levante, porque en la política está cogiendo una relevancia inusitada el caso Coldo, aunque yo diría caso gobierno, caso PSOE, caso Ábalos, y en definitiva, pues el modo de actuar de un gobierno que dice mucho, pero luego hace todo lo contrario a lo que dice. Y por otro lado, pues parece que en breve también vamos a tener importantes noticias con respecto a los presupuestos, porque parece que se van a presentar de manera inmediata en el Congreso gracias a las negociaciones que se están llevando con los independentistas catalanes. A saber qué nos esperan esos presupuestos. Pero hoy vamos a hablar, como decía, del caso Coldo, caso PSOE y caso Ábalos también desde una perspectiva. Y es que aquí hay un hecho importante y un hecho relevante como es las subvenciones dadas desde el Fondo de Solvencia que se creó para que empresas no entraran en quiebra. Y qué casualidad. En esas subvenciones dadas por el gobierno, pues no había nada más y nada menos que dos aerolíneas, una española y otra netamente venezolana, aunque con domicilio en España, porque aunque su matriz, que venía desde 2011, era Air Madrid, la aerolínea Plus Ultra pues tenía muchas vinculaciones con Venezuela, con el régimen de Maduro, y hay cosas muy extrañas en esos 63 millones de dólares que traspasados a euros eran 53 millones y que dieron lugar a importantes controversias. De todo ello vamos a hablar hoy y vamos a contar con Miguel Ángel Paniagua, nuestro subdirector. Vamos a hablar también con Santiago Sánchez, que es economista y asesor del Grupo Parlamentario Popular, y también con Miguel Cornejo, que aunque tiene un paisaje tan bonito allá por tierras navarras, como se diría allí, pues hace un tris que el cutis, nos Sí, entendemos todos. Así que, Miguel Ángel, ¿tenemos editorial hoy? no, no, No. no la he preparado porque Pues quería yo hablar de un empezaría tema preguntándote, hay dos hechos importantes en todo este escándalo que parte de las mascarillas y de las subvenciones dadas por el gobierno a través del Fondo de Solvencia. ¿Nos puedes contar un poco cómo fue eso del Fondo de Solvencia, más o menos qué cuantía tuvo y qué tipo de empresas se les daba? Porque hay que decir que ese fondo fue importante para que, a causa de la pandemia y el confinamiento de los españoles, pues empresas no entraran en quiebra, ¿no? así es. Es un fondo que tenía cierto sentido crearlo en los momentos después durante la pandemia, justo al finalizar la pandemia, porque ya nosotros ya lo avisamos desde el Congreso cuando se empezó a parar toda la economía española. Dijimos que muchas empresas iban a acabar teniendo problemas realmente de solvencia, no solo de liquidez, que fueron las medidas que tomó el gobierno al principio. Al final el gobierno decidió crear un fondo de 10.000 millones, de fondo de ayuda a la solvencia de las empresas estratégicas, se llamaba así ese fondo, que controlaba la SEPI y, por tanto, el Ministerio de Hacienda, la ministra Montero. Este fondo, las necesidades eran muchísimo mayores de 10.000 millones, o sea que, pero el resultado al final es que solo se concedió un 32% aproximadamente de este importe. Es decir, un fracaso absoluto en la aplicación de este fondo por los requisitos, por la forma en la que se hizo y porque además teníamos la sensación siempre desde el principio de que estuvo dirigido y a medida que van saliendo las operaciones ahora de las mascarillas de Coldo y del gobierno del señor Sánchez,
pues empezamos a ver algunas cosas más claras. Mientras Ahí, le pedimos a nuestro compañero Miguel Cornejo que dé paso a Santiago Sánchez a esta tertulia porque se nos ha caído, vamos a seguir hablando un poco de estos fondos de solvencia. perfecto. Miguel Ángel, para poder aceptar o para poder entrar en esos fondos de solvencia y acogerte a ellos, ¿cuáles eran los 7 requisitos que se necesitaban para formar, para beneficiarse de esos fondos de solvencia? Bueno, no lo recuerdo ahora los 7, pero vamos, básicamente tenía que ser una empresa estratégica, que tenía que ser, Sí, el apoyo tenía que ser estratégica a nivel nacional y en segundo lugar, lógicamente, que tuviera un déficit de solvencia ocasionado por el COVID-19 y que fuera española. En algunos casos esto no se cumplía. Por el caso de Plus Ultra, que ya lo demostramos en su día, que la mayoría de las acciones, de las participaciones de Plus Ultra no las eran. compañías aéreas y tal, en algunos casos eran extranjeras, pero si te parece, vamos a darle paso a Santiago, que va viajando a su Albacete. Espero que no nos saque la navaja, pero sí el preñado con un buen chorizo y un buen vino de esa tierra. Santi, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a Buenas ver, tardes. esos fondos de solvencia, ¿te acuerdas de qué requisitos exactos eran necesarios para acceder a ellos? Eran Vamos a 7 ver. requisitos, si no me equivoco. Eran varios requisitos para acceder a fondos de solvencia de empresas estratégicas. Esto finalizaba el 30 de junio del 2022 y de lo que se trataba era de proporcionar un apoyo público temporal, exclusivamente. De hecho, hay un calendario de evolución para cada una de las operaciones. La de Europa vence en el año 2026 y la que tiene que ver con Plus Ultra tiene 2 vencimientos, uno en el 26 y otro en el 28 en función del tipo de préstamo. Y dicho esto, el carácter estratégico era muy importante, como ha explicado Miguel Ángel, por el impacto social, por la relevancia, por las circunstancias que tienen que concurrir, pero entrando en lo que tú me preguntas, Eugenio, había que reunir efectivamente unas características para poder entrar en el fondo, es decir, tener el domicilio social en España, sus principales centros de trabajo también tenerlos aquí, la empresa no fuera una empresa en crisis antes del 31 de diciembre de 2019, ni está en un proceso de declaración de concurso voluntario, ni en alguno de las cuestiones que implica inhabilitación por forma de la ley concursal. También está en ausencia de apoyo ya público temporal con cargo al fondo, es decir, ya dificultades, pues no estuviera ya apoyada por este vehículo, y tener viabilidad en el medio y largo plazo. Y este aspecto es muy importante, porque las sociedades tienen que presentar un plan de viabilidad en el medio y largo plazo, que de hecho tienen que estar cumpliendo todas las que todavía continúan con ayudas que reciban esos fondos. Y todas estas cuestiones, pues tanto en Europa como en Plus Ultra, pues hay debilidades y si queréis ahora entramos en ellas. Miguel, de alguna manera, analizando cómo se han producido las cosas tanto en Air Europa, con intervenciones incluso de personas que nada tienen que ver con el gobierno. Me estoy refiriendo a la esposa de un político que cambió el colchón cuando entró en el poder. Todos sabemos que estamos hablando de Pedro Sánchez. Mm, Unos fondos de solvencia son importantes, pero qué casualidad que en los dos casos hay relaciones con un mismo país, con Venezuela. ¿Cómo se puede, visto lo visto y pasado el tiempo, cómo se puede analizar este tema de tanto Europa como Plus Ultra? ¿Como Son, regalar dinero, ayudar a los amigos son dos o casos, yo cómo se diría que puede calificar? radicalmente, Porque son desde luego radicalmente no tiene distintos. sentido todo eso, ¿no? Son radicalmente distintos. Air Europa era una empresa, o es todavía, una empresa realmente importante que movía a la mitad de pasajeros que Iberia. No, perdón, la mitad de pasajeros no, facturaba la mitad que Iberia y si en el 2018, por ejemplo, Iberia movió 19 millones de personas, Air Europa ya movió 17. Y estamos hablando de una empresa grande y seria. Estamos hablando de una empresa con una eficiencia real, es decir, el análisis que hizo la Universidad de Murcia de la eficiencia de las aerolíneas españolas la colocaba, pues eso, en el primer nivel junto con todas las grandes, con Iberia, con Vueling y el resto de las serias, digamos así. El problema que tiene Europa es un problema de deuda. Pues es una empresa que no tenía bolsillos, que el grupo que tiene es un grupo que no era muy sólido precisamente,
Y cuando llegó la crisis se encontró con un problema de falta de facturación, con costes que no podía quitarse en medio y se pegó un tortazo espectacular, puramente financiero. No podía recuperar dinero que le debía el gobierno venezolano y ahí viene toda la historia posible de la mediación con Maduro y con Delcy, que puede ser o no, pero lo que sí que está claro es que Europa sí que es una compañía estratégica, sí que era una compañía seria, sí que era una compañía capaz de, Sí, porque era si se hacía una además reestructuración era de realidad, compañía de bandera, se puede decir, prácticamente. porque Air Europa era, vamos a decir, Iberia Mm. y Air Europa, porque Iberia también ya estaba participada de alguna forma por IAG, con lo cual se puede Sí, decir que Iberia es de prácticamente ya viaje. casi entonces ya casi era la única aerolínea 100% española, ¿no? Sí, era la única hecha porque Iberia se puede decir que es española en la medida en que su grupo padre, digamos, IAG, tiene la sede aquí, pero cotiza allí y es más británica que Chadred. Pero en fin, lo que quiero decir es que es una empresa que realmente cumple la mayor parte de los criterios que se estaban imponiendo en ese plan. Ahí la cuestión es si se intervino debida o indebidamente para facilitarle, primero, las relaciones con Venezuela y segundo, la financiación que se le dio. ¿Por qué? Porque, como decíamos, se encontró en tal situación de debilidad que la venta que ya estaba previsto hacer a Iberia por 1.000 millones de euros se encontraron tan contra la espada y la pared que acabaron teniendo que ceder y vendiendo por 500. Pues claro, Sí, en esa situación, cualquier ventaja que consigan de financiación, cualquier línea de crédito, inversión, etcétera, supone la diferencia entre liquido y vendo. Con lo cual, para ellos es crítico y es bastante creíble, digamos, que pidieran todos los favores que pudieran y alguno más. Si es legal o ilegal, lo iremos viendo, porque creo que hay mucho hilo que tirar. El caso de, perdón, de Plus Ultra es radicalmente distinto. Llamar la empresa estratégica, como se hizo, y hasta yo no recuerdo oírlo, es mentir con todas las letras. Es una empresa que donde otras hablamos de miles de millones de facturación, esta facturó 55 millones. Es decir, menos que alguna pyme. Que movió, vamos a ver si no recuerdo mal, ¿dónde está el dato? No llegó ni a los 100.000 pasajeros ese año. Es decir, se trata de una pequeña empresa que tiene vuelos si esencialmente mis datos no con fallan, era el capitales americanas. 0,03% del total de viajeros que salían de España Sí, y solo tenía 4 rutas. Pero Miguel exactamente, Ángel todas ellas Paniagua, de americanas. alguna forma, ese hecho de las 4 rutas, por otro lado, que aunque en 2011 había sido capital español y tuviera domicilio en España, todos los Exactamente. datos que Pero se planteaban en un aquel pequeño, momento, una cosa nada más. Eugenio, solo comentar, se le dio una ayuda que es prácticamente la equivalente a su facturación anual. Es decir, mm, una enorme barbaridad en proporción a su. mm, como decía Miguel Ángel Paniagua, pues ahí todos los requisitos fueron un poco estrambóticos, porque era una empresa que partía de una aerolínea quebrada, una empresa que no tenía solvencia económica y se le dieron 50, o sea, 53 millones de euros o 63 millones de dólares. Vamos a ver, teniendo en cuenta que parte de su consejo de administración y en el planteamiento de mayorías no era de nacionalidad española, ni en el Consejo de Administración, tal y como se decía en los requisitos, estaba la SEPI, el antiguo Instituto Nacional de Industria, para poder fiscalizar cómo se llevaba a cabo esa gestión, ese plan de viabilidad. Y luego, por otra parte, pues no tenía aviones, solamente tenía un avión de propiedad y 3 alquilados, ¿no? Miguel Ángel Paniagua. Sí, hay una de los requisitos que ha comentado Santiago es que fuera una empresa que no tuviera problemas antes del 2019, es decir, antes de la COVID, de la crisis de la COVID. Y esta empresa no había tenido beneficios nunca. Llevaba unos cuantos años operando y no había conseguido entrar en beneficios. O sea, que no era una empresa solvente antes del COVID, antes de la crisis del COVID, con lo cual tampoco cumplía ese requisito. La propiedad estaba clara que no era española, que era venezolana y tenía domicilio aquí en España, pues supongo que instrumental. Y tampoco tenía, vamos, ya lo habéis comentado, ya lo ha comentado Miguel, no tenía ningún carácter estratégico para el país, ni para el sector turístico, ni para nada. Porque ya he dicho el número de vuelos, la facturación, no tenía ningún sentido. Pero es que el caso de Air Europa tampoco.
Porque el caso de Europa, hay que recordar que en noviembre del año anterior habían llegado a un acuerdo de venta con IAG. Es decir, era una empresa que estaba vendida, estaba en un proceso ya de negociación de la venta. Entonces, una ayuda de este tipo, ¿a quién beneficia? A los socios de Air Europa, porque no es que beneficie a la compañía va a seguir operando porque la compañía va a ser absorbida por IAG. Entonces, ¿qué sentido tiene conceder una ayuda de este tipo para solamente, lo habéis comentado antes, para beneficiar, para que su precio pueda ser mayor en la venta? Es decir, para beneficiar exclusivamente a los accionistas. Accionistas que hemos visto que han estado reunidos y han ayudado a la mujer de Pedro Sánchez, y que además tenía relación porque uno de los miembros de la trama Coldo trabajaba para Europa, era un intermediario que les apoyaba en múltiples situaciones. A mí algo me parece absolutamente irregular. Hay que recordar que en 9 meses, los primeros 9 meses de ayuda del fondo de ayuda a la solvencia de empresas, solo se concedió una operación. Es decir, las primeras operaciones fueron la de PlusUltra, la de Europa, una empresa asturiana en la que había 3 miembros del Consejo de Administración exministros socialistas y ex portavoces socialistas de economía. Es decir, las primeras operaciones fueron todas realmente preocupantes, problemáticas, y no hemos tenido ningún control sobre este fondo de ayuda a las empresas estratégicas. No lo hemos tenido porque el gobierno, la ley, el propio Real Decreto que aprobó este fondo decía que en 3 meses, a los 3 meses tenían que ser informados de las características de las operaciones. Nunca se hizo, no hemos conocido el detalle de ninguna de las operaciones, y nadie que yo sepa hasta ahora ha hecho una fiscalización de este fondo de ayuda a la solvencia de empresas estratégicas, que si se hiciera seguramente veríamos cosas preocupantes. Santiago, de alguna manera en aquel momento el Partido Popular y concretamente Miguel Ángel Paniagua, que estaba en la Comisión Mixta Congreso y Senado del Tribunal de Cuentas, pidió al Tribunal de Cuentas que llevara a cabo una fiscalización de cómo se habían hecho las gestiones, de cómo se habían concedido los fondos y sobre los requisitos, en este caso de Plus Ultra. De Ir a Europa, pues tal y como se planteó todo, pues se dieron primero se dieron 475 millones y luego 100 y pico millones más, con lo cual llegaban a alrededor de 615 millones de pesetas, lo que recibió Air Europa del gobierno de España como modo de rescate en el año 2020. Pero esa fiscalización del Tribunal de Cuentas, ¿en qué podría consistir? Y luego, ¿qué importancia tiene que en esa fiscalización o en el hecho de que cuando se da una subvención a una empresa, en este caso, por ejemplo, a Plus Ultra, que no exista un organismo como puede ser el SEPI o el Instituto Nacional de Industria, por llamarlo de la vieja y de la nueva manera, que no esté en el Consejo de Administración, que no fiscalice las cuentas y que no sea el garante de los intereses del Estado español en ese fondo de solidaridad y en ese fondo de solvencia que se da a la compañía, ¿no? Bueno, el tema de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, pues hace lo que puede de manera ex post, cuando llega el momento. A mí lo grave, en mi opinión, es el momento en el que se dan. Es decir, como ha dicho muy bien Miguel, es decir, primero, bajo el paraguas de las ayudas del COVID-19, se le conceden 140 millones vía ICO. Y posteriormente, una vez que se aprueba el programa de ayuda a la solvencia de las empresas estratégicas en julio, es decir, llega el 3 de noviembre y es cuando se concede la ayuda de 470 millones. Y como muy bien habéis apuntado, es que estamos hablando de una ayuda que supera la valoración cifrada por Iberia para proceder a hacer la compra de la compañía. O sea, algo completamente que, más allá de los vuelos, los operadores, el número de aviones, el número de viajeros y las rutas, yo creo que había debilidades evidentes. Y en el caso de Plus Ultra, yo discrepo incluso de las actuaciones judiciales que se han dado. Yo creo que, ciñéndonos a lo que se pedía, porque toda como empresa estratégica, pues era evidente que no lo cumplía. Y es que el plan de viabilidad, en mi opinión, sigue sin cumplirlo. Es que en el año 2020
arrojó unas pérdidas de 2 millones de euros. En el 21, 20 millones de euros. En el 22, 10 millones de euros. Una compañía estructuralmente no es viable. Entonces, y el auditor hace sus salvedades. Yo me he leído la auditoría de Plus Ultra, de la del 2023. La de 2023 todavía publica para la de 2022 y las advertencias que hace. Es evidente que aquí está condicionado todo y no es una empresa que está en situación de liquidación por la calificación contable que tienen los préstamos participativos del fondo, pero estaría en causa de disolución inmediata. Entonces, aquí de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Y en este caso sí que hay sombras y dudas. Solo el hecho de que el presidente Sánchez no se abstuviera en los consejos de ministros de lo que se aprobó las ayudas, después de toda la serie de reuniones que ha habido, la financiación de la cátedra a su ministra, a su mujer, y tantas cosas, lo lógico es que se hubiera abstuido, o sea, y haber cumplido la ley y no participar en una votación donde claramente está conflictuado. Pero es lo que tenemos. Vamos a ver, Miguel, visto lo visto y analizando desde fuera de la política, ¿se puede considerar lógico que una empresa como Air Europa pueda contratar a un asesor o un consultor externo para intentar recuperar esos 170 y tantos millones que tenía congelados y que la deudaba el gobierno de Venezuela? ¿No es un poco extraño? Es no solamente legítimo, sino lógico. O sea, si tienes un gobierno o cualquier otro deudor al que no puedes atacar, pues contratas a quien te lo pueda gestionar. La cuestión es si la mediación se hace abusando de las relaciones y los medios del gobierno de España. Es decir, si estás utilizando al Reino de España como tu conseguidor. Y eso es lo que no es legítimo, ¿vale? Porque si lo haces, digamos, abiertamente, estás hablando de que un ministro va a representar los intereses de las empresas españolas allí y lo hace con toda tranquilidad, abiertamente y sin cobrar por ellos. Y lo que estás haciendo es que alguien utilice su influencia personal dentro del aparato de un partido para conseguir buscar un trato especial para una empresa española, está usando la figura penal, no sé cuál es exactamente, pero por lo menos, es corrupción. Miguel Ángel, además se da un hecho curioso con el tema del Plus Ultra, porque según las investigaciones y según lo que se llegó a conocer en aquel momento, el dinero concedido como ese fondo, con ese fondo de supervivencia, resulta que sirvió para pagar deudas de Air Europa, por ejemplo, con la petrolera venezolana y otro tipo de cuestiones, ¿no? ¿Me dices de Plus Ultra o de Europa? Vamos a ver, me refiero a Plus Ultra, Vale. que utilizó parte de esos fondos para pagar deudas que tenía con la petrolera venezolana y otro tipo de cuestiones que de alguna forma le vinculaban muy cercano al gobierno de Maduro, ¿no? Bueno, los socios de la compañía estaban totalmente relacionados con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez, que absolutamente da igual para qué lo utilizas. Es que el tema es que ni era estratégica y no era una empresa viable antes de la pandemia, con lo cual no había ningún requisito, no cumplía los dos requisitos fundamentales que tenía que cumplir. Has comentado antes lo del Tribunal de Cuentas. Nosotros lanzamos una iniciativa para que el Tribunal de Cuentas analizara esta operación y no fue aceptado por la mesa del Congreso. La mesa del Congreso no nos la admitió, ni siquiera pudimos estudiarla en la comisión mixta para el Tribunal de Cuentas. Y hay que recordar que en la pasada legislatura estaba el secretario de organización, Santos Cerdán, estaba de presidente del Tribunal de Cuentas, que al final parece que todos son casualidades, pero estoy seguro que la mayoría de estas cosas no son casualidades. Pero hay otro hecho destacable que la gente casi no comenta, y es que en aquel momento que tú, como miembro de la Comisión Mixta Congreso y Senado del Tribunal de Cuentas, pediste esa fiscalización, Garicano, que estaba en aquel momento, Luis Garicano, que estaba en aquel momento en Ciudadanos, que siendo parlamentario europeo, pasó el tema al Parlamento Europeo y allí se pidió una serie de controles. ¿Se han llevado a cabo esos controles o qué se sabe del tema? Porque en aquel momento el escándalo empezó a ser fuerte, pero es que en este momento el escándalo de las aerolíneas es un tormentón que va a investigar, entre otras cosas, posiblemente la Fiscalía Europea, ¿no? No sabemos nada. Hay que
Luis Garicano, además, Ciudadanos plantearon una cuestión de responsabilidad contable, que es la otra jurisdicción que tiene el Tribunal de Cuentas. Se equivocaron porque no tenía ninguna viabilidad. Lo que había que analizar era la concesión de estas ayudas en el fondo, de que cumplieran los requisitos. Esa es la vía que tenían que haber utilizado, que es la que nosotros intentamos utilizar, pero no pudimos, porque la mayoría del Congreso, la mayoría de la mesa del Congreso, constituida por el PSOE y por Unidas Podemos, lo rechazó. Y ya te digo que tenía mucho control sobre las actividades del Tribunal de Cuentas. Hay que recordar que se había renovado el Consejo y que tenía mayoría en ese momento los consejeros nombrados por el Partido Socialista, y que además el presidente, vuelvo a recordar, de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, para controlar aún más todo, era Santos Cerdán, una de las personas claves, creo, de todo este entramado. Absolutamente. Sí, porque el tema va del secretario de organización anterior al secretario de organización actual. En aquel momento era miembro del Tribunal de Cuentas, pero lo cierto es que todo esto huele mal y huele raro. Ahora, Santiago, visto lo visto, ¿todo esto de qué manera puede afectarnos a la sociedad española? Porque cuanto más se escarban en el tema de, por ejemplo, de las dos aerolíneas, más connotaciones cercanas al gobierno tiene y al Partido Socialista. Se están haciendo cosas por interés partidista o por interés de nación. Y se ha pasado esto con las aerolíneas, además del follón que hay con el tema de las mascarillas, ¿qué habrá pasado en otros sectores y en otras cosas? No puedo entrar en suposiciones sobre lo que puede haber ocurrido en otros sectores o en otro tipo de cosas. Lo que sí puedo clarificar es que estos señores campaban a sus anchas con Moncloa y llegaban hasta el último rincón. Es decir, da igual que tengan reuniones, accedan a la mujer del presidente, que entren en toda la estructura del Ministerio de Transportes, Ministerio Antiguo de Fomento, donde realmente se mueve toda la obra pública, bien sea dirección de carreteras, bien sea ADIF, Renfe, etcétera. Estaban en el núcleo donde se movía el dinero público importante. Y cuando eso ocurre y campan a sus anchas por la estructura de un gobierno, pues es que tienes un problema estructural de nacimiento. Entonces, yo no puedo entrar en otros sectores o en otras cuestiones. Lo que sí te puedo decir es que van a salir más cosas. Van a salir más cosas porque es evidente que hay personas que están acudiendo a la policía a declarar. Motu propio, es decir, porque pueden haber tenido relación y vamos a seguir viendo cosas. Cuando está tan enraizada dentro de la administración, un caso como este y que afecta a comunidades autónomas, que afecta a diferentes ministerios, pues es muy complejo y lamentablemente pues vamos a seguir viendo cosas. ¿Dónde daña esto? Pues presupuestariamente tampoco es una cuestión porque podemos entrar a valorarla lo que es. A mí lo que realmente me preocupa es la credibilidad del país y sobre todo de las instituciones. Esto es lo que realmente me Miguel, el tema de las aerolíneas, mucha gente puede decir, pero ¿por qué se saca ahora el tema de las aerolíneas? Se estaba negociando el tema del rescate de Air Europa y aparecieron pues el Coldo, el presidente del Zamora, que era el asesor que había contratado a Air Europa para recuperar ese dinero. Y parece que son todos los mismos personajes los que están metidos en este tema. ¿No sería el momento de que Ábalos, como ministro de Transportes, como ministro responsable del ramo, abriera su ministerio, hacer no una auditoría interna por su parte, sino una auditoría en la cual se supiera qué ha pasado, de qué manera se ha hecho? Porque este tema no solo afecta al Ministerio de Transportes, afecta a Hacienda, afecta al Ministerio de Economía y, en definitiva, o sea, es un jaleo parecido al de las mascarillas, ¿no? Con la particularidad también de que vino una vicepresidenta de un país, a España, que no tenía autorización para entrar en territorio español porque tenía denegada la entrada en territorio Schengen, ¿no? Hay que decir que Ábalos ya no es ministro de nada, ni tiene capacidad de abrir nada, que le han apartado otro campo y que yo creo que de un modo muy curioso le están intentando cargar un marrón que es de muchísima más gente.
hay algo que se va a saber, porque ya se sabe. Ya en el PSOE, en el PSN, sabían que Koldo estaba dando, vamos a llamarlo, problemas mucho antes de todo esto. Y se habían avisado entre sí. Y hay pruebas de ello. ¿En qué momento alguien empiece a tirar y levantar y decir yo ya lo dije? Pues será cuando le convenga a un partido político que funcione así. No, pero que hay una cantidad de responsabilidades por haber permitido que alguien estuviera haciendo tráfico de influencias, no tiene otro nombre, por no, desde hace años dentro de la administración española, como estáis diciendo muy bien, en uno de los núcleos del dinero público, pero no solamente ahí, es que también en las autonomías con la compra de mascarillas. Pero si no aprovechado esas dos oportunidades, ¿cuáles no habrán aprovechado? Pensad cuando hablábamos todas estas veces del reparto de los fondos europeos y la enorme y extraña concentración que se ha producido en su adjudicación. Y dices, pues lo hace todo sospechoso. Saber que un gobierno ha tenido una toma de decisiones arbitraria y encima influida de esta manera lo hace todo sospechoso. Hacia adentro y hacia afuera. Otra cosa que habéis dicho y que es gravísima. Todas las adjudicaciones y toda la gestión del gobierno de Sánchez ahora mismo está bajo sospecha en Europa y no puede no estarlo. Y eso condiciona cualquier cosa que se haga con esto. Y eso es la variedad grave. Se pone como pantalla Miguel Ángel Paniagua la creación de una comisión de investigación tanto en el Senado como en el Congreso para intentar clarificar el tema de las mascarillas y otras cuestiones en las que, por ejemplo, pueden entrar las aerolíneas, pero ¿realmente una comisión de investigación va a servir o puede servir para algo teniendo en cuenta que dado las mayorías, en este caso en el Senado no, pero en el Congreso, esa comisión estaría presidida por un socialista y con apoyo numérico de los grupos que apoyan al gobierno? De alguna manera las conclusiones se sabrían casi antes de empezar a la comparecencia de personas. Clarísimo. Las comisiones de investigación en el Congreso no son comisiones de investigación, son otra cosa. Son, bueno, pues son unas comisiones que se crean para azotar políticamente a alguien. En este caso ya veréis cómo va a ser a la señora Ayuso, fundamentalmente, y al señor Almeida. Y a eso se van a dedicar expresamente, ¿no? De lo demás no se sabrá nada, porque además en las comisiones de investigación del Congreso no es obligatorio declarar. Puedes no declarar, puedes no decir nada, entonces te pueden llamar, tú acudes allí y escuchas y no dices nada, porque eso es lo que puede pasar. Y sobre todo cuando en temas que están judicializados. Alguien que está en un proceso judicial, por supuesto, no va a hablar nada en el Congreso de nada. Es decir, no se va a aclarar nada, va a servir exclusivamente para que los grupos políticos lancen sus mensajes y la mayoría del Congreso que apoya a Pedro Sánchez, pues hagan unas conclusiones a medida del gobierno. Eso es lo que va a pasar en esta comisión de investigación y nada más. Pues no va a servir absolutamente para nada. En el Senado, las conclusiones serán las que quiera el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, pero ya os digo que como los comparecientes no tienen obligación de responder, pues no hay pueden no responder a nada absolutamente, con lo cual tampoco se va a obtener ninguna información importante para llamarlo comisión de investigación. Se puede llamar de otra manera, pero desde luego no es una comisión de investigación porque realmente no se investiga nada. Esto, Santiago, si en aquel momento, por ejemplo, el Partido Popular hace 2 años y medio pidió al Tribunal de Cuentas que hiciera una fiscalización, el hecho de haber pasado por encima, de haber generado el rodillo, no genera una responsabilidad de los miembros de ese Tribunal Constitucional, porque claro, estamos jugando con dinero del Estado. ¿Esto tiene alguna solución o hay que esperar a cuánto es la cuantía y a que haya un señor con toga que inicie un procedimiento judicial con responsabilidades de tipo penal y económico para que sepamos la realidad de todo lo que ha pasado? Pues la realidad de lo que ha pasado lo vamos a conocer gracias a los tribunales y gracias a la investigación periodística que están haciendo muchos medios de comunicación y muchos más. Pero no podemos esperar ahora mismo. Como yo no tengo ninguna esperanza en una cuestión que venga del Tribunal de Cuentas ahora mismo. Ahora lo que hay que hacer es que avancen las investigaciones, eh, el trabajo que están haciendo los periodistas y ya está. Y además lo están haciendo bien. Si recordáis la rueda de prensa de Armengol el otro día en el Congreso, le preguntaron 3 veces la misma cuestión. ¿Quién se puso en contacto con su gobierno para tramitar esos
esos pedidos de mascarillas a través de esa empresa. Y a la tercera pregunta cortó la rueda de prensa y se marchó. Es decir, hay lagunas que están sin contestar, que son evidentes, que son incómodas y que tenemos que conocerlas en algún momento por el procedimiento judicial, porque yo no tengo esperanza ninguna en que, uno, Armengol dimita por dignidad y por deje de manchar una institución. Y sería lo prudente. Ya veremos si Sánchez no se la quita del medio cuando apruebe la amnistía. Que Sánchez para eso subside, dice, y hace una limpia de gobierno y dice, esta gente a mí no me intoxica y yo no me relaciono con ellos y se los carga. O sea, no. Eso yo lo contemplo como posibilidad, es decir, que dentro de 2 semanas veamos que se los quita del medio. Pero, insisto, vía judicial y el buen trabajo que están haciendo los juristas. Hablando, Miguel, del tema de la presidenta del Congreso, Armengol, lo que dejó claro y evidente es que no se sabía el tema, porque resulta que achacaba a los técnicos sanitarios el haber dado el ok a las mascarillas, pero por otro lado, resulta que ella decía que la administración había sido la que había prolongado el tema casi 3 años para reclamar el dinero, pero resulta que pagaron una semana. ¿La señora Armengol sabía a qué iba la rueda de prensa? ¿O es que no se entera del follón y del jaleo que su intervención del otro día ha generado? Porque, vamos, yo creo que mintió casi en el nombre de ella, ¿no? Bueno, hay una de las cuestiones que hemos también mencionado muchas veces en este programa es que lo mínimo que se puede esperar de un gestor es competencia técnica, es decir, que conozca cómo funcionan las cosas que supuestamente está supervisando. Porque si no la tiene, le pueden colar errores que luego intenta corregir como puede, con soluciones que son ilegales, pero no lo sabe. Y entre una persona incompetente y asesores políticos puede pasar absolutamente de todo. Mi impresión con la señora Armengol es que no es la primera vez que le pasa eso. Es que ya ha cometido errores enormes, que ha intentado tapar como no debe, está sentada en un montón de, vamos a llamarla cortésmente, mierda, pero en algún momento va a explotar esa va por delante de ella. Y si la han tenido ahí y la tienen en ese puesto, yo realmente no entiendo. Es una persona que es evidente que ha hecho las cosas muy mal. Hay información suficiente para saber que va a acabar mal. Y está en un puesto de responsabilidad. Debería Alguna dimitir, razón tiene ¿no? que haber. No deberían de haberla puesto allí, pero desde luego sí, lo suyo sería que dimitiera. Y lo que habéis dicho antes, un mundo ideal que admitiera responsabilidades y dijera, pues lo siento, es que me la han colado por todos los lados. Y si encima es verdad que puede serlo, repito, una persona que no tiene competencia técnica, se la pueden colar y puede corregirla mal, sin maldad. Siempre hay que asumir que la gente hace más daño por no saber que por ser mala. Pero en este caso la cuestión es que si ni siquiera hace responsable de ello, da igual la causa. Mm. Miguel Ángel, la semana pasada o hace 2 semanas hablábamos de que la legislatura se podía dar casi por muerta, pero ahora resulta que el gobierno de la nación nos va a presentar, junto con la ley de amnistía, el martes de la semana que viene, parece que va a dar el visto bueno a la presentación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados. ¿Esto quiere decir que se van a prolongar las cosas o que es otra salida hacia adelante en espera de lo que pase en las elecciones vascas y las europeas antes de que quizás la legislatura se muera definitivamente? Yo sigo pensando que morirá definitivamente, pero las cosas a veces dan la sensación de que esto no tiene quien lo pare, ¿no? Sí, yo también lo creo que se va, pero el presidente lógicamente va a hacer todo lo posible para que su legislatura sea lo más larga posible. Otra cosa es que después sea insostenible la situación. Mientras le sigan apoyando todos los grupos, es decir, PNV, Esquerra, Junts, Coalición Canaria, todos los grupos que apoyan EH Bildu, todos los grupos que apoyan al gobierno, mientras le sigan apoyando, él aguantará todo lo que sea, intentará echar balones fuera, la culpa será otro, dejará caer a quien sea para seguir él, hasta que él encuentre una salida que le sea a él adecuada. Y en ese momento acabará la legislatura. No sabemos qué será eso ni cuándo, pero llegará ese momento. Y mientras tanto, pues tiene que hacer todo lo posible. Entonces, yo ya me imaginaba que la negociación con el tema de la amnistía al final iba a ceder a los independentistas a cambio de los presupuestos. Es decir, bueno, yo cedo en esto, Sí, pero por otro pero me... tendrá que especificar claramente qué beneficios les da a sus socios de gobierno. Es decir, si nos acordamos
Mañana Cuando lo hizo el sabremos. discurso de investidura iba a hacer una quita a Cataluña, iba a hacer una quita de deuda a las comunidades autónomas, pero todo eso se ha pasado al olvido. Y presentar Eugenio, unos presupuestos generales correcto. del Estado tendrá que decir qué le va a dar a regalar a Junts, qué le va a regalar al PNV, qué le va a dar a Coalición Canaria, porque gratis no van a ser. Y mientras tanto, los problemas de España de sequía, de inversiones, de dificultades en el tema de incluso de reputación fuera, pues ahí están en el olvido, ¿no? Eugenio, es que no hay nadie en el gobierno que esté pensando en el país. Eso ya lo tenemos como asumido. No hace falta, yo creo que no hace falta ni decirlo. O sea, eso ya lo sabemos. O sea, Sánchez no se mueve por el interés del país, se mueve por su propio interés. Y si ahora va a negociar la parte, lo que quería en la ley de amnistía para cubrir a Puigdemont en el caso de terrorismo, de que le acaben imputando por terrorismo, pues es habrá exigido, ha dicho, mira, voy a saltarme otra línea roja de todas las que me he saltado ya, pero al menos apóyame los presupuestos, que eso me da un poco de margen para gobernar. Y seguramente esa haya sido la negociación. Y por eso el martes van a aprobar en el Consejo de Ministros los presupuestos, porque los habrán negociado ya con los independentistas a cambio de incluir eso que mañana lo sabremos, mañana, hoy como grabamos miércoles, mañana jueves, en la Comisión de Justicia se va a aprobar las enmiendas que hayan pactado con los independentistas y sabremos qué es lo que ha cedido en la ley, que seguramente será lo que querían los independentistas, básicamente. Por cierto, Santi, casi ya para finalizar, ¿sabes a qué ha ido el presidente del gobierno a entrevistarse con el presidente de Brasil, el doctor Lula, y con el presidente de Chile, mientras que todo está pasando en España? Porque todavía no nos hemos enterado cuál es la verdadera razón de su viaje. ¿Escaparse de dar la cara ante la sociedad por todo lo que está saliendo? ¿O tiene algún plan estratégico, alguna inversión determinada, como hizo cuando se fue a Marruecos con Brasil y Chile? Porque no es entendible que el presidente del gobierno todavía no haya comparecido bien en el Pleno, o viene eso para explicar el tema Ábalos, el tema de su esposa, lo de las aerolíneas que está saliendo y otro tipo de cuestiones que están empezando a asustar a la sociedad española, ¿no? Es un viaje que ha planificado por empresarios, una misión de las que habitualmente se hace. Lo importante es la oportunidad. Tanto él como el resto de personas que están relacionadas con esta presunta trama, ¿no? Donde todos están evitando tener actos públicos, esquivan comparecencias, la agenda de todas estas personas ha cambiado completamente. Y al respecto, pues evidentemente le viene muy bien el viaje por Latinoamérica, donde se aleja del foco y es lo que va a tratar además precisamente, es decir, no hablar de esto, sino pues, los presupuestos le va a venir muy bien, va a disfrutar viéndonos a todos discutir por todas las presiones que va a hacer a los catalanes, al País Vasco a través del PNV. Recordemos la actitud, en mi opinión, bastante hipócrita del PNV con respecto a la corrupción, en algunos momentos tremendamente escrupuloso, y ahora que se encuentra al borde de unas elecciones y donde puede depender del PSOE, como obvia todo lo que está ocurriendo. Es para tomar nota de una vez más a lo que se dedica el PNV. Es decir, Sánchez está deseando que haya otros focos de El discusión, PNV poder hasta que no distraer vea si, o sea, las encuestas le dan empate técnico con Bildu, que ahí será muy interesante cuál es la posición que toma el Partido Socialista de Euskadi, pero ojo a los resultados del Partido Popular, que puede condicionar no solo la gobernabilidad en el País Vasco, sino que puede dar lugar a que a lo mejor salte la legislatura dado los resultados que se obtengan en el Parlamento Vasco, porque el PSOE sabrá si quiere ir de la mano de los hijos de Otegi o bien si quiere seguir gobernando con el PNV. Yo digo que el PSOE va a querer seguir gobernando con el PNV porque ahí tiene la Diputación de Vizcaya un departamento que se llama Promoción y Desarrollo, en donde está media ejecutiva dentro de lo que es ese departamento. Todos están cobrando unos sueldazos de Upa el Erandio, como diríamos en el País Vasco. Y como se le ocurra a Sánchez ir con Bildu, pues a lo mejor le reciben con bastones o estacas o le suben al Gorbea corriendo si esto sucede. Y bien, amigos y amigas de Café de Economía,
esto ha sido todo por nuestra parte hoy. Pasar un buen domingo. Ah, y una cosa, no hagáis caso ahí a las o sea, Barbie iluminadas, que resulta que ya nos quieren prohibir que a la 1 de la mañana estemos sentados en un magnífico restaurante con los amigos o con la familia, tomando una copichula y de magnífica tertulia. ¿Qué puñetas le importará a la señora vicepresidenta del gobierno si cenamos a las 11, a las 12, a la 1? Y quien trabaja allí ya sabe lo que es la hostelería. Pero cualquier día o sea, ya han dicho también lo de las obras de arte. ¿Qué cosa va a ser lo siguiente? Que nos explique dónde saque tanto modelito de ese cutre estilo que tiene la vicepresidenta del gobierno. Amigos y amigas de Café de Economía, hasta la semana que viene.